a los 70 años, sentada aquí en mi porche en San Miguel, viendo el sol poniente teñir el cielo de naranja, como las flores de cempasúchil en el Día de Muertos, tengo que contar algo que me ha devorado el alma por más de 50 años. Mi esposo me usaba 7 veces al día, todos los días. Pensaba que era deseo por mí. Pero, Virgen de Guadalupe, era algo mucho más enfermizo de lo que jamás imaginé. Un secreto que aún me hace temblar, como si él todavía estuviera aquí, observándome en la oscuridad. Me llamo Rosa Hernández, y si pasas por San Miguel mañana temprano, me verás regando mis milpas o vendiendo tamales en la plaza central. La gente me conoce como la viuda tranquila que hace los mejores chilaquiles de la región y nunca falta a la misa dominical en la capilla de San José. Ven mi casa limpia, mi ropa planchada, el modo en que saludo desde mi patio cuando pasan. Creen que me conocen, pero este pueblo, con sus campanas sonando cada hora y el dulce aroma a canela en los mercados, guarda mi secreto desde hace más tiempo del que algunos aquí han vivido. El sonido de las gallinas cacareando por la mañana, el bullicio del mercado los sábados, incluso la luz de la tarde filtrándose por mis cortinas de encaje. Todo parece una mentira ahora, como si viviera con una máscara que no me queda bien, porque bajo toda esta normalidad, bajo esta vida que construí de las cenizas de lo que pasó, hay una verdad tan oscura que haría que estos buenos católicos cruzaran la calle al verme. Me prometí esta mañana, escuchando al mismo gallo que canta fuera de mi ventana desde hace 10 temporadas de lluvias, que por fin contaría toda la historia, la verdadera, no la versión suavizada que he llevado como una piedra en el pecho, porque llega un momento en que callar no protege a nadie más, solo protege la mentira. Y esto es lo que pido de ustedes quienes estén escuchando esta confesión de una anciana. Quédense conmigo en las partes feas, en las que querrán apartar la mirada. Porque esta no es solo mi historia ya. Es la historia de lo que pasa cuando el mal lleva la cara de un esposo, cuando una chica de 17 años es vendida para pagar deudas y cuando el silencio se convierte en su propia prisión. Si tienen estómago para la verdad, si pueden soportar escuchar sobre el hambre real que vivía en mi casa, entonces acérquense y escuchen bien, porque voy a contar cómo sobreviví al infierno y por qué me tomó 52 años entender qué pasaba realmente conmigo en esa cama con sábanas ásperas y el olor a madera vieja que aún persigue mis sueños. Tienen que entender algo sobre 1973 en el México rural. Los tiempos eran duros, como tierra seca, en sequía. Cuando tu padre cae con tuberculosis y no puede trabajar más en el campo, no hay muchas opciones para una familia como la nuestra. Teníamos 10 hectáreas de buena tierra, pero la tierra buena no vale nada sin dinero para semillas. Y cuando el dueño del terreno viene a cobrar cada quincena con sus papeles y ojos fríos. Tenía 17 años esa primavera, recién cumplidos en marzo, cuando las bugambilias empezaban a florecer. Creía saber cómo sería mi vida. Casarme con Tomás Ramírez, el muchacho de la finca vecina con una sonrisa torcida que dejaba flores silvestres en mi puerta. Soñaba con cosas simples, cenas dominicales, bebés gateando en pisos limpios, tal vez un pequeño huerto detrás de una casa blanca con ventanas azules. Pero los sueños no pagan deudas. Cuando papá empezó a toser sangre, mamá me sentó en la mesa de la cocina, esa mesa vieja de madera que se tambaleaba en una pata, y me contó sobre la oferta de don Arturo Mendoza. Arturo era dueño de Medio Valle, con dinero de 3 generaciones, y a sus 60 años buscaba a su tercera esposa. La segunda, Genoveva, había muerto en el parto 2 años antes, y decían que se sentía solo en esa casa grande en la colina. Ofrece pagar la deuda de la tierra y dar medicina para tu padre, dijo mamá, con manos temblorosas al servir el café aguado, que era lo único que podíamos comprar. Solo quiere que sea su esposa a cambio. Recuerdo el sol de la tarde entrando por la ventana de la cocina, haciendo que todo pareciera dorado y pacífico, mientras mi mundo se derrumbaba. Casarme con Arturo significaba seguridad, que papá tal vez viviera, que mi hermanito terminara la escuela en lugar de trabajar hasta sangrar las manos.
También significaba despedirme de todo sueño de amor. Pero nadie me advirtió que el hambre de Arturo no era el deseo normal entre esposo y esposa. Nadie me preparó para cómo sus ojos me atravesaban, como si fuera un fantasma con la forma de otra persona. La boda fue pequeña, solo familia y vecinos, en la capilla de San José, con el padre leyendo de su Biblia gastada. Usé el vestido de novia de mamá, ajustado en la cintura y suelto en el pecho. Recuerdo el encaje raspándome el cuello, como si ya intentara asfixiarme. Arturo estaba a mi lado en su traje negro, oliendo a ron de Bahía y algo medicinal. Cuando puso el anillo en mi dedo, sus manos estaban frías como la niebla de la mañana. Esa primera noche, al llevarme escaleras arriba al cuarto que ahora era nuestro, pensé que estaba lista. Mamá me había dado el consejo por la mañana, con palabras tartamudeadas y mejillas rojas sobre los deberes de una esposa, y que dolería al principio, pero mejoraría. No me preparó para el ritual. La forma en que Arturo sacaba su reloj de bolsillo y miraba la hora como si cronometrara una cosecha. Cómo doblaba su ropa con precisión en la silla junto a la ventana, sin mirarme mientras me ponía el camisón que había dejado en la cama. Un camisón de Genoveva que aún olía levemente a agua de lavanda. 7 veces de ese primer día, 7 veces me llamó a ese cuarto con cortinas pesadas de terciopelo y la cama que crujía como si llorara. Mañana, media mañana, mediodía, tarde, atardecer, noche y una vez más antes del amanecer. Cada vez igual, metódico, silencioso, con los ojos fijos en algo por encima de mi hombro, como si viera a otra persona. Me convencía de que así era el matrimonio, que los hombres mayores tenían necesidades diferentes, que me acostumbraría. Pero había algo en su toque que parecía enojo, en cómo apretaba mis hombros que hablaba de castigo en lugar de pasión. Cuando terminaba, se apartaba y se vestía de inmediato, y yo quedaba allí escuchando el reloj del pasillo, marcando el tiempo hasta la próxima vez, preguntándome qué hambre necesita alimentarse 7 veces al día y nunca se sacia. Las otras esposas del pueblo, cuando las veía en el mercado o después de la misa, me daban miradas cómplices, como si compartieran una broma sobre recién casados. Pero esto no disminuía, no se volvía algo normal. Al contrario, la necesidad de Arturo parecía crecer, más desesperada, como si intentara llenar un agujero que solo se hacía más profundo. Fue cuando empecé a sospechar que no era su esposa de verdad, sino algo sin nombre que me erizaba la piel incluso cuando no me tocaba. Pero no imaginaba, en esa casa grande con pisos pulidos y muebles pesados, que lo que vivía no era deseo, era venganza, y la persona que él castigaba ni siquiera estaba viva. Vivir con Arturo era como compartir la casa con una tormenta que nunca estalla. Toda esa presión en el aire, esperando el relámpago. El hombre con el que me casé no era cruel de forma obvia. Nunca alzaba la voz, nunca me golpeaba con rabia. Proveía bien, aseguraba vestidos bonitos para la misa y dinero para los mandados. Para el mundo exterior, parecíamos cualquier pareja caminando por la calle principal los domingos por la mañana. Pero dentro de esa casa, aprendía la diferencia entre esposo y carcelero. Arturo tenía rutinas que gobernaban cada minuto. Horarios más precisos que el tren que pasaba por San Miguel a las 2:15 cada tarde. Despertaba a las 5:30 en punto. Se vestía en el mismo orden: ropa interior, camiseta, pantalón, camisa, tirantes. Luego se giraba hacia mí, con esos ojos de cielo invernal, y decía: «Hora, Rosa». Solo esas 2 palabras, como si fuera una cita en su agenda. La casa parecía contener el aliento. Todo impecable, todo en su lugar. Cortinas pesadas bloqueando el sol ardiente, haciendo que las habitaciones parecieran oscuras incluso a mediodía. Limpiaba los mismos muebles de caoba todas las mañanas, pulía los mismos marcos de plata con fotos de personas que no conocía, barría pisos que nunca parecían ensuciarse. El silencio era tan denso que casi se podía tocar.
roto solo por el tic-tac del reloj y los pasos medidos de Arturo, patrullando de cuarto en cuarto. Él se ocupaba de sus negocios, manejaba las fincas, revisaba a los arrendatarios, lidiaba con asuntos de dinero en su despacho. Yo me ocupaba de los míos, que básicamente eran esperar la próxima vez que apareciera en la habitación donde estaba y dijera esas dos palabras. Esperar las comidas en silencio mientras leía sus periódicos agrícolas. Esperar la hora de dormir, cuando apagaba la lámpara y se daba la vuelta como si no estuviera allí. Lo más extraño era cómo me miraba a veces, cuando pensaba que no lo veía, no con deseo ni cariño, sino con una expresión calculadora, como si me midiera contra algo en su mente, como si fallara en una prueba que ni sabía que estaba tomando. Empecé a hablar sola solo para escuchar una voz humana en esa quietud, a tararear himnos mientras trabajaba para empujar el silencio. Pero fue cuando encontré el tablón suelto en el armario de arriba que entendí que no era la primera mujer en vivir este infierno en la casa de Arturo Mendoza. Era un martes a finales de octubre, o tal vez miércoles. La memoria me falla en el día exacto, pero recuerdo claro que el flamboyán fuera de la ventana del cuarto se había tornado color sangre seca. Había ese calor húmedo que te hace querer envolverte y esconderte. Buscaba una manta extra para alejar el sudor nocturno que se pegaba a la piel en esa casa, sin importar cuánta brisa entrara. El armario de sábanas de arriba era uno de los pocos lugares que no parecía pertenecer a otra persona. Solo estantes prácticos y telas dobladas. Nada sofisticado. Estirándome en la punta de los pies para alcanzar el estante más alto, mi mano golpeó algo que no era tela. El tablón de abajo estaba suelto, lo suficientemente torcido como para ceder al presionarlo. No era curiosa por naturaleza. Papá decía que la curiosidad mata más que a los gatos. Pero ese tablón me llamó como un susurro en la misa que no puedes ignorar. Tal vez era la soledad hablando, o la forma en que esa casa me hacía sentir en la sombra de otra. Pero me encontré forzando con las uñas hasta que cedió. Debajo había un espacio pequeño, del tamaño de una caja de puros. Dentro, algo envuelto en una tela azul desvaída que olía a rosas viejas y polvo. Mis manos temblaban fuerte al desenvolver lo que resultó ser un libro de cuero, lo bastante pequeño para caber en la palma, con un cierre de latón verde por la edad. Al abrirlo y ver la caligrafía cuidadosa en la primera página, Propiedad de Genoveva Mendoza, 1971. Mi corazón latía tan fuerte que temí que Arturo lo oyera desde abajo en su despacho. Era su diario, el de la esposa muerta, escondido como un tesoro secreto. Debía haberlo guardado de nuevo, envuelto en esa tela azul y fingido que nunca lo encontré. Pero sentada en el suelo del armario, con la luz del otoño filtrándose por el pasillo, comencé a leer. Y lo que hallé en esas páginas heló mi sangre como agua de pozo. Las primeras entradas eran normales: el clima, fiestas en la plaza, visitas a vecinos, cosas cotidianas que cualquier mujer escribiría. Pero mientras leía, pasando páginas llenas de la letra cuidadosa de Genoveva, el tono cambiaba. Empezaba a hablar de las necesidades peculiares de Arturo, de cómo parecía castigarla por algo que no entendía. A veces me mira como si fuera otra persona, escribió, como si viera a una mujer completamente diferente, alguien que le hizo un gran daño. Y la frecuencia no es natural. Es como si intentara borrar algo a través de mí, usando mi cuerpo para saldar alguna cuenta que ni siquiera conozco. Se me secó la boca al leer esas palabras, porque podrían haber sido mis propios pensamientos puestos en papel. La misma confusión, el mismo miedo creciente de que lo que pasaba en nuestro cuarto no era amor ni deseo, sino algo más oscuro y retorcido. Pero fue la última entrada, fechada 3 días antes de que Genoveva muriera, la que me hizo entender que estaba en verdadero peligro. Su letra era diferente aquí, más temblorosa, como si hubiera escrito con miedo. Hoy encontré la fotografía. Sé lo que él piensa que hice, y sé que nunca me lo perdonará. Estoy esperando a su hijo, pero él me mira como si llevara el hijo de otro. Dios me ayude.
Creo que planea castigar a este bebé por mis supuestos pecados. La entrada terminaba a media frase, como si la hubieran interrumpido o no encontrara palabras para la horrible revelación que le había llegado. Y mientras estaba allí en el armario con su diario en las manos, escuchando los pasos de Arturo abajo, finalmente entendí qué enfrentaba en mi matrimonio. No era la esposa amada de Arturo Mendoza, era el reemplazo de Genoveva en un juego enfermo de venganza que él jugaba mucho antes de que yo entrara en su casa. Si no descubría qué pensaba él que ella le había hecho, podría terminar tan muerta como ella. Esa noche no pude dormir pensando en las palabras de Genoveva sobre esa fotografía y qué significaba. Cada vez que la respiración de Arturo se asentaba en un ritmo profundo que indicaba que dormía, me encontraba mirando el techo, intentando armar el rompecabezas de qué tipo de mujer creía mi esposo que había desposado. Fue cerca de las 3 de la mañana, lo sé porque escuché el reloj del pasillo sonar, cuando tomé la decisión que lo cambió todo. Me deslicé de la cama, silenciosa como ratón de iglesia, y regresé descalza al armario, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que despertaría a los muertos. El diario seguía allí, donde lo había escondido bajo el tablón suelto. Esta vez lo llevé a la cocina, donde podía encender la lámpara de aceite y leer bien. Lo que encontré en esas páginas restantes me hizo entender que Genoveva no solo imaginaba cosas, había vivido la misma pesadilla que yo, pero había descubierto el porqué antes de que la matara. Las entradas de sus últimos meses pintaban el retrato de una mujer desmoronándose bajo el peso de la rabia inexplicable de su esposo y la certeza creciente de que él creía que su hijo por nacer no era suyo. Él cuenta, escribió en una entrada que hizo temblar mis manos. Me di cuenta de que está contando los días, calculando cuándo fue concebido el bebé, y de alguna manera se convenció de que ocurrió durante un tiempo en que piensa que fui infiel. Pero nunca lo fui. Nunca miré a otro hombre. La única vez que estuve lejos de casa fue cuando fui a cuidar a mi hermana enferma en Guadalajara por esas 3 semanas en mayo. Y él lo sabe. Él mismo me llevó a la estación de tren. Tuve que parar de leer y apoyar la cabeza en las manos porque el horror comenzaba a tener sentido. Arturo no era solo un hombre con un apetito inusual por su esposa. Era un hombre que se había convencido de que su esposa lo había traicionado. Y cada vez que me llevaba a ese cuarto, intentaba deshacer lo que creía que ella había hecho. Yo estaba pagando el precio por los pecados imaginados de otra mujer. Pero fue la siguiente entrada la que casi me hizo dejar caer el diario. Encontré donde lo guarda. La fotografía que él cree que prueba mi culpa. Está en su despacho, cerrada en el cajón inferior de su escritorio. Es una foto mía hablando con un hombre en la estación de tren en Guadalajara. Solo hablando, nada más. Pero de alguna manera, Arturo la ha tergiversado en evidencia de un amorío que nunca ocurrió. El hombre solo pedía direcciones, pero en la mente de Arturo, ese momento de conversación se convirtió en prueba de que estoy esperando el hijo de otro. La entrada final eran solo 2 líneas, escritas con una letra tan temblorosa que apenas podía leerlas. El bebé viene antes de tiempo. Arturo dice que si no se parece a él, sabrá con certeza que soy. Dios nos ayude a ambos. Genoveva había muerto dando a luz a un bebé que, según los registros del pueblo que vi en el juzgado, se parecía exactamente a Arturo Mendoza. Ella murió siendo castigada por una traición que existía solo en la imaginación enferma de su esposo. Y ahora yo vivía en su lugar, sufriendo el mismo castigo por el mismo crimen imaginado. Sentada en esa cocina con la lámpara de aceite parpadeando y proyectando sombras danzantes en las paredes, finalmente entendí el verdadero horror de mi situación. No estaba casada solo con un hombre con necesidades peculiares. Estaba casada con un hombre que ya había matado a una esposa con sus delirios paranoicos, y ahora me mataba lentamente de la misma manera. Lo peor fue la comprensión que me golpeó como un golpe físico. Si Arturo pudo convencerse de que Genoveva había sido infiel,
basándose en nada más que una foto suya hablando con un extraño, ¿qué le impediría encontrar evidencia similar contra mí? ¿Qué momento inocente de mi pasado torcería en prueba de traición? ¿Y qué haría conmigo cuando decidiera que era tan culpable como creía que Genoveva era? Estaba aún allí, con esas preguntas terribles girando en mi mente, cuando escuché pasos en las escaleras y me di cuenta de que Arturo había descubierto que no estaba en nuestra cama. Los pasos se detuvieron al pie de las escaleras y podía sentirlo parado allí en la oscuridad, escuchando. Mi cuerpo se puso rígido como un poste y tuve justo el tiempo de apagar la lámpara de aceite y meter el diario de Genoveva dentro de mi camisón antes de escuchar que se acercaba a la cocina. Rosa. Su voz cortó la oscuridad como un cuchillo. No exactamente enojada, pero con ese control frío que de alguna manera era peor que gritar. ¿Qué haces aquí abajo? Apreté mi espalda contra la silla de la cocina, sintiendo el cuero del diario clavándose en mis costillas, e intenté que mi voz sonara normal. No podía dormir, logré susurrar. Pensé que un poco de leche caliente ayudaría. Apareció en la puerta como un fantasma, su camisa de dormir blanca haciéndolo parecer pálido y de otro mundo bajo la luz de la luna que entraba por la ventana. Por un largo momento, solo estuvo allí, estudiándome, y podía sentir esos ojos de cielo invernal catalogando cada detalle. Mis pies descalzos, mis manos temblorosas, la forma en que me sostenía demasiado rígida y cuidadosa. «Estás fría», dijo finalmente. Había algo en su voz que no podía descifrar, casi como preocupación, pero torcida, como si estuviera preocupado por el daño a algo que le pertenecía más que por mi comodidad. «Sí», dije, porque era verdad. Temblaba por todo el cuerpo, aunque no del todo por el frío. Se acercó más, lo suficiente para que oliera el ron de Bahía que usaba en el cabello, y algo más debajo, algo agrio y medicinal que parecía adherirse a su piel. Cuando extendió la mano y tocó mi mejilla con el dorso, tuve que morderme la lengua para no retroceder. «A veces me recuerdas a ella», dijo, tan bajo que apenas lo oí. «La forma en que te mueves, cómo sostienes la cabeza». Genoveva tenía esa misma cualidad delicada. El diario se sentía como si quemara contra mi pecho, y me pregunté si de alguna manera podía sentir su presencia, si la culpa estaba escrita en mi rostro en letras lo bastante grandes para que las leyera, incluso en la oscuridad. La gente siempre dijo que nos parecíamos un poco, susurré, lo cual era cierto. En la boda habían mencionado que la segunda y tercera esposa de Arturo tenían esa misma contextura delgada y cabello oscuro. «Sí», dijo, y su mano pasó de mi mejilla a mi garganta, no apretando, solo descansando allí como un recordatorio de lo fácil que podría lastimarme si quisiera. «Pero también eres diferente, más fuerte tal vez. Ella siempre fue tan frágil, siempre llorando por algo». La forma en que lo dijo, como si las lágrimas de Genoveva fueran una ofensa personal en lugar de la respuesta natural de una mujer destruida lentamente por los delirios de su esposo, me revolvió el estómago. Pero solo asentí e intenté parecer la esposa obediente que él esperaba. «Vuelve a la cama», dijo, tomando mi mano. «Es tarde y mañana será un día largo». Dejé que me llevara escaleras arriba, el diario escondido contra mi cuerpo sintiéndose más pesado con cada paso. Mientras subíamos esas escaleras crujientes, me encontré mirando los retratos familiares colgados en el pasillo. Generaciones de hombres Mendoza, con rostros severos y ojos pálidos, preguntándome cuántas otras mujeres habían caminado este mismo camino, cargando secretos que podrían destruirlas si las descubrieran. De vuelta en nuestro cuarto, Arturo se acomodó en la cama como si nada hubiera pasado, pero podía sentirlo observándome mientras me metía a su lado. El colchón se hundió bajo su peso, y cuando me acercó a él, tuve que concentrarme en respirar normalmente y no pensar en el diario apretado entre nosotros. «Sabes que te amo, ¿verdad, Rosa?», susurró contra mi cabello, pero había algo vacío en las palabras, como si recitara líneas
de una obra que había memorizado, pero nunca entendió. Sí, susurré de vuelta, porque ¿qué más podía decir? Pero acostada allí en la oscuridad con su brazo alrededor de mí y los secretos de Genoveva quemando contra mi piel, sabía que vivía con tiempo prestado. Tarde o temprano, Arturo encontraría algún momento inocente para torcer en evidencia de traición, como había hecho con su segunda esposa. Y cuando eso pasara, o terminaría muerta como Genoveva, o tendría que encontrar una forma de escapar antes de que sus delirios paranoicos me destruyeran también. La pregunta que me mantuvo despierta hasta el amanecer era si tenía la fuerza para salvarme, o si ya estaba demasiado metida en su juego retorcido para salir viva. Las siguientes semanas pasaron como caminar sobre vidrio. Cada paso cuidadoso, cada palabra medida, sabiendo que un movimiento en falso podía romper todo. Guardaba el diario de Genoveva escondido en diferentes lugares de la casa, moviéndolo cada pocos días como un tesoro peligroso que podría explotar si lo descubrieran. A veces lo metía detrás del bote de harina, otras entre los colchones, siempre donde Arturo no pensaría en mirar. Pero esconder el diario no era nada comparado con esconder lo que había aprendido de él. Cada vez que Arturo me llamaba al cuarto con esas dos palabras frías, «Ora, Rosa», tenía que fingir que no sabía qué estaba haciendo realmente. Tenía que acostarme allí mientras usaba mi cuerpo para castigar a una mujer muerta por crímenes que nunca cometió. Tenía que morderme la lengua cuando susurraba su nombre en la oscuridad, pensando que dormía. Fue durante la misa dominical, unas 3 semanas después de encontrar el diario, que noté a doña Clara Villanueva observándome con esos ojitos afilados suyos. Clara dirigía el grupo de damas de la iglesia y tenía una lengua más cortante que sus agujas de coser, siempre lista para despedazar a quien no cumpliera sus estándares de conducta cristiana. Después del servicio, me acorraló en el salón parroquial, su cabello gris recogido tan apretado que parecía doler. «Rosa, querida», dijo con esa voz azucarada que usaba cuando iba a soltar veneno, «quería preguntarte, ¿te sientes bien? Últimamente luces demacrada, flaca como palo». Forcé una sonrisa y alicé mi vestido, consciente de que otras mujeres se acercaban a escuchar. «Solo me estoy acostumbrando a la vida de casada, supongo, aprendiendo a llevar una casa para un hombre como don Arturo». «Oh, todas sabemos de los apetitos de Arturo», dijo Clara, y la forma en que lo dijo me erizó la piel. Su pobre primera esposa, Margarita, se quejaba mucho de sus demandas. Y luego Genoveva, pobrecita, a veces llegaba a la iglesia como si hubiera pasado por un huracán. Las otras mujeres rieron como si fuera chisme normal, pero sentí hielo formándose en mis venas. Ellas sabían. Toda la congregación sabía qué tipo de hombre era Arturo, y solo se quedaban mirando mientras destruía a 2 esposas antes de mí. «Claro, Genoveva también tenía otros problemas», continuó Clara, bajando la voz como si compartiera secretos de Estado. Hacia el final actuaba muy extraño, paranoica podrías decir, revisando las cosas de Arturo, haciendo preguntas raras sobre su primera esposa, Margarita. Incluso llegó a escribir cartas a la familia de Margarita en Zacatecas, intentando averiguar por qué murió realmente. Mi sangre se convirtió en agua helada. Genoveva había estado investigando la muerte de Margarita, y ahora yo era la tercera esposa caminando el mismo camino peligroso. ¿Qué descubrió?, susurré, apenas atreviéndome a preguntar. La sonrisa de Clara era afilada como vidrio roto. «Nada bueno, querida, nada bueno». Las palabras de Clara sobre Genoveva, investigando a Margarita, me persiguieron por días después de ese domingo. La idea de que la segunda esposa de Arturo había estado indagando en la muerte de la primera abría posibilidades que no quería considerar, pero no podía dejar de pensar en ellas. ¿Y si Margarita no había muerto de causas naturales como todos creían? ¿Y si Genoveva había descubierto algo terrible sobre el destino de su predecesora? Empecé a notar cosas que antes no veía. Cómo las conversaciones se detenían cuando entraba al mercado. Cómo algunas mujeres mayores me miraban con algo que podría ser lástima. El hecho de que nadie hablaba de Margarita Mendoza, aunque solo habían pasado 8 años desde su muerte.
Era como si todo el pueblo hubiera acordado olvidarla. Lo peor era cómo este nuevo conocimiento envenenaba todo en mi vida diaria con Arturo. Cuando se sentaba frente a mí en el desayuno, untando mantequilla en su tortilla con precisión y leyendo sus informes agrícolas, me encontraba estudiando sus manos y preguntándome qué podrían haber hecho. Cuando revisaba su reloj de bolsillo antes de llamarme arriba, pensaba en cómo esa misma precisión calculada podría haber sido usada para propósitos más oscuros. Incluso su gentileza empezó a sentirse siniestra, como si fuera cuidadoso conmigo de la misma manera que lo eres con algo que planeas romper después. Pero fue cuando comencé a explorar la casa más a fondo que encontré la primera evidencia real de que mis miedos no eran solo paranoia. En el sótano, detrás del montón de carbón, descubrí un baúl empujado contra la pared de piedra. El candado era viejo y oxidado, pero la desesperación decidida me dio una fuerza que no sabía que tenía, y logré abrirlo con un atizador del hogar de arriba. Dentro había cosas de Margarita, ropa que olía a naftalina y lavanda vieja, un par de guantes delicados, algunas joyas que parecían caras y, debajo de todo, un paquete de cartas atadas con una cinta desvaída. Mis manos temblaban tanto que apenas pude desatar la cinta, pero cuando finalmente lo hice y comencé a leer, sentí como si el suelo se hubiera desvanecido bajo mis pies. Eran cartas de amor, pero no de Arturo. Estaban firmadas por alguien llamado Jaime, llenas de declaraciones apasionadas y promesas de llevar a Margarita lejos de su matrimonio infeliz. Las fechas en las cartas mostraban que fueron escritas durante los últimos meses de la vida de Margarita. Y al leerlas, podía sentir la desesperación de una mujer atrapada en una situación imposible, dividida entre el deber y un amor que nunca esperó encontrar. La última carta era diferente a las demás. Jaime suplicaba a Margarita que se fuera con él de inmediato, diciendo que había oído rumores sobre la primera esposa de Arturo, una mujer llamada Sara, que supuestamente murió de fiebre, pero cuya muerte Jaime parecía considerar sospechosa. Escribió que Margarita necesitaba escapar antes de convertirse en otra tragedia misteriosa en la historia de la familia Mendoza. Pero Margarita nunca se fue con Jaime, porque murió 2 días después de que esa última carta fue escrita, supuestamente de un fallo cardíaco mientras dormía. A los 24 años, una joven perfectamente sana, que nunca había tenido problemas de corazón en su vida. Sentada allí en ese sótano húmedo, con esas cartas en mi regazo, finalmente entendí la magnitud de lo que me había metido. No era solo la tercera esposa de Arturo. Era potencialmente su tercera víctima. El hombre con el que me casé para salvar a mi familia de la pobreza era un asesino que había perfeccionado su método en 2 matrimonios anteriores. Había llevado a Genoveva a la tumba con tortura psicológica, convenciéndola de que su propio esposo creía que era una adúltera esperando el hijo de otro hombre. Pero Margarita había sido diferente. Margarita había encontrado amor verdadero en otro lugar, y eso requirió una solución más permanente. El patrón se hacía claro, y me aterrorizaba más de lo que jamás imaginé. Arturo no solo castigaba a sus esposas por traiciones imaginadas, las eliminaba cuando esas traiciones se volvían reales o cuando se acercaban demasiado a descubrir la verdad sobre lo que les pasó a sus predecesoras. Y ahora aquí estaba yo, con evidencia que podría destruirlo, atrapada en una casa con un hombre que ya había matado al menos 2 veces, y no dudaría en hacerme su 4ª víctima si descubriera lo que sabía. Vivir con el peso de lo que había descubierto era como llevar una serpiente de cascabel en el pecho. Cada respiro era peligroso, cada movimiento calculado para no perturbar la cosa mortal enrollada dentro de mí. Volví a guardar las cartas de Margarita en el baúl del sótano, pero no podía devolver el conocimiento de dónde vino. Vivía conmigo ahora, coloreando cada interacción con Arturo, cada comida que compartíamos en silencio, cada noche que yacía a su lado, preguntándome si sería la noche en que decidiría que sabía demasiado. Lo más difícil era fingir que nada había cambiado.
Cuando Arturo tocaba mi mejilla con esos dedos pálidos, tenía que evitar retroceder, sabiendo que esas mismas manos probablemente habían presionado una almohada sobre el rostro de Margarita o deslizado algo mortal en su té nocturno. Cuando comentaba cuánto le recordaba a sus esposas anteriores, tenía que sonreír y asentir, en lugar de gritar que sabía exactamente por qué elegía mujeres que se parecían. Hacerlo facilitaba el matar, cuando todas éramos solo versiones de la misma cosa desechable. Pero mantener secretos tan grandes comenzó a afectarme de maneras que no esperaba. Empecé a perder peso, que no podía permitirme perder, mi ropa colgando suelta en un cuerpo que ya era demasiado delgado. Mis manos desarrollaron un temblor que aparecía en los peores momentos, como cuando le servía café a Arturo y la taza tintineaba contra el platillo sin razón aparente. El sueño se volvió algo que ocurría en fragmentos, roto por pesadillas, donde corría por pasillos interminables mientras pasos me seguían, acercándose cada vez más hasta que despertaba jadeando. El punto de quiebre llegó un jueves, o tal vez viernes. Los días empezaban a mezclarse en mi agotamiento, cuando estaba limpiando el despacho de Arturo, y encontré el cajón de su escritorio abierto. No el cajón inferior cerrado donde Genoveva dijo que guardaba su fotografía, sino el cajón del medio, donde normalmente almacenaba su correspondencia de negocios. Justo encima de un montón de papeles bancarios, había un sobre dirigido al doctor Morales en el pueblo, y algo en la forma cuidadosa en que la letra de Arturo formaba las letras hizo que mi estómago se apretara de miedo. Sabía que no debía mirar. Sabía que ser atrapada leyendo la correspondencia privada de Arturo sería mi fin. Pero el sobre ya estaba abierto, allí como esperando que alguien lo descubriera. Y antes de que pudiera convencerme de no hacerlo, estaba desdoblando la carta dentro. Era una solicitud de consulta sobre la histeria femenina y los tratamientos médicos disponibles para esposas que mostraban signos de inestabilidad mental. Arturo había escrito una descripción detallada de los síntomas que decía que yo mostraba: comportamiento paranoico, pérdida de peso, temblores nerviosos, dificultad para dormir. Y preguntaba al doctor sobre la posibilidad de internarme en el asilo estatal por mi propia seguridad y la de los demás. La carta estaba fechada 2 días atrás, lo que significaba que Arturo ya había decidido que me estaba convirtiendo en un problema que necesitaba resolverse. No iba a matarme como mató a Margarita, ni a llevarme a la tumba con tortura psicológica como hizo con Genoveva. Iba a hacer que me declararan loca y me encerraran donde nadie creería nada de lo que dijera sobre él. Era brillante realmente, en su crueldad calculada. Una mujer internada por histeria podía decir lo que quisiera sobre su esposo, y el mundo solo asentiría con tristeza y comentaría cómo la enfermedad mental podía hacer que las personas creyeran las cosas más extravagantes. Incluso si intentara contar a alguien sobre las cartas de amor de Margarita o el diario de Genoveva, solo verían los desvaríos de una mujer cuya mente se había roto bajo la presión de estar casada con un hombre mayor. De pie allí, en su despacho, con esa carta temblando en mis manos, finalmente entendí que estaba completamente sola en esta pesadilla. El pueblo nunca me creería por encima de Arturo Mendoza, el respetado terrateniente que ya había sufrido la trágica pérdida de 2 esposas, y ahora lidiaba con el dolor de una tercera esposa perdiendo la cabeza. Las señoras de la iglesia que susurraban sobre sus apetitos nunca imaginarían que era capaz de asesinato. Solo sentirían lástima por él por tener tan mala suerte con mujeres inestables. Pero mientras doblaba esa carta y la colocaba cuidadosamente de nuevo en el cajón, exactamente como la había encontrado, un pensamiento resonaba en mi mente con claridad cristalina. Si Arturo pensaba que podía hacerme declarar loca y encerrarme, había cometido su primer error real, porque, a diferencia de sus esposas anteriores, ahora sabía exactamente qué tipo de monstruo era con el que estaba casada, y aún tenía tiempo para hacer algo al respecto. La pregunta era si tenía el valor para contraatacar,
o si lo dejaría destruirme, como destruyó a Margarita y Genoveva. Esa noche me quedé despierta escuchando la respiración de Arturo y planeando mi escape con el enfoque desesperado de una mujer que sabe que su vida depende de acertar cada detalle. Tenía tal vez una semana, 2 como mucho, antes de que el doctor Morales me examinara y firmara los papeles que Arturo necesitaba para internarme. Después de eso, desaparecería en ese asilo como humo, y nadie cuestionaría qué le pasó a Rosa Hernández, la pobre chica inestable que no pudo manejar estar casada con un hombre tan bueno y paciente. Pero escapar no era solo huir, era asegurarme de que nunca me encontrara y arrastraran de vuelta para enfrentar cualquier castigo que Arturo tuviera planeado para una esposa que descubrió sus secretos. Necesitaba dinero, lo que significaba entrar en ese cajón cerrado del escritorio donde sospechaba que guardaba más que solo la fotografía de Genoveva. Necesitaba transporte, lo que sería complicado, ya que Arturo controlaba el coche y conocía a todos en el pueblo que podrían darle un aventón a una joven. Más importante aún, necesitaba evidencia que me protegiera si intentaba rastrearme. Algo tan condenatorio que tuviera más miedo de que lo expusiera que enojo porque me fui. La oportunidad llegó antes de lo que esperaba. El sábado por la mañana, Arturo anunció que iría a revisar a sus arrendatarios, algo que normalmente le tomaba casi todo el día ya que sus propiedades estaban dispersas por 3 municipios. Después de que se fue, miré por la ventana de la cocina hasta que su Ford negro desapareció en la curva del camino. Luego, corrí arriba a buscar las tijeras de costura de mi canasta de remiendos. Forzar ese cajón cerrado se sintió como lo más peligroso que había hecho nunca. Más aterrador que la primera vez que Arturo me llamó al cuarto o la noche que encontré el diario de Genoveva. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener las tijeras, y cada pequeño ruido me hacía congelarme y escuchar por el rugido del coche regresando. Pero la desesperación me dio fuerza, y después de lo que pareció horas, pero probablemente fueron minutos, escuché el candado ceder con un clic suave. Dentro había una colección de horrores que confirmó cada terrible sospecha que había desarrollado sobre mi esposo. Estaba la fotografía de Genoveva, justo como ella escribió, una imagen perfectamente inocente de ella, hablando con un extraño en la estación de tren, pero con notas furiosas garabateadas por Arturo en los bordes, llamándola cosas que no repetiré. Había recortes de periódico sobre la muerte repentina de Margarita, y sobre Sara antes de ella, y sobre una mujer llamada Ruth, que aparentemente fue su primera esposa, muerta a los 19, en lo que el periódico llamó un trágico accidente. Pero fue el pequeño diario de cuero escondido en la parte trasera del cajón lo que me hizo entender la magnitud de la locura de Arturo. Era su diario, y leerlo fue como mirar directamente a la mente del diablo mismo. Entrada tras entrada, detallando sus sospechas sobre cada esposa, su certeza creciente de que todas fueron infieles, sus planes cuidadosos para eliminarlas cuando sus supuestas traiciones se volvieran insoportables. La entrada sobre Margarita era la peor, una descripción fría y clínica de cómo la había asfixiado con una almohada mientras dormía, cómo había arreglado su cuerpo para que pareciera pacífico, cómo había practicado parecer devastado frente al espejo antes de llamar al doctor la mañana siguiente. Había entradas similares sobre Ruth y Sara, cada muerte disfrazada de accidente o enfermedad, cada asesinato justificado en la mente retorcida de Arturo como un castigo justo por pecados imaginarios. La entrada más reciente era sobre mí, fechada solo 3 días atrás. Rosa muestra señales de la misma debilidad moral que las demás. La he visto revisando cosas que no le conciernen, haciendo preguntas que no tiene derecho así a hacer. El asilo será una misericordia comparado con lo que merece por sus obvios preparativos para traicionarme como todas las demás. Sentada allí, con su diario en las manos, finalmente entendí que no estaba casada solo con un asesino. Estaba casada con un loco que veía traición en todas partes, que se había convencido de que asesinar a 4 esposas no solo estaba justificado, sino que era necesario.
Y peor, me di cuenta de que mi cuidadoso fisgoneo no había sido tan secreto como pensaba. Me había estado observando, catalogando mi comportamiento sospechoso, construyendo un caso contra mí, como hizo con todas las demás. Pero, a diferencia de sus esposas anteriores, ahora tenía la evidencia para destruirlo completamente. Su diario contenía confesiones detalladas de 4 asesinatos escritos de su puño y letra, con fechas, métodos y justificaciones que horrorizarían a cualquier jurado en el país. Si podía llevarlo a las autoridades correctas, Arturo Mendoza colgaría por lo que había hecho. El problema era escapar con vida el tiempo suficiente para asegurarme de que se hiciera justicia. Porque cuando escuché el lejano rugido de su Ford subiendo por el camino, supe que mi tiempo se había acabado. Arturo regresaba temprano, y yo estaba sentada en su despacho con su mayor secreto, desplegado sobre el escritorio como evidencia en una corte. El sonido del motor de ese Ford, acercándose, envió un terror puro corriendo por mis venas como agua helada. Tenía tal vez 2 minutos antes de que Arturo cruzara la puerta principal. Y aquí estaba, sentada en su despacho con su diario de asesinatos abierto en mis manos y el cajón del escritorio roto como escena de un crimen. Cada instinto me gritaba que corriera, pero mis piernas parecían de plomo, y mi mente giraba tan rápido que no podía pensar claro. Metí su diario dentro de mi vestido, tomé la fotografía de Genoveva y las cartas de Margarita del cajón, e intenté hacer que el candado roto pareciera no haber sido manipulado. Pero mis manos temblaban tanto que dejé caer las tijeras, y éstas repiquetearon por el suelo de madera justo cuando escuché los pasos de Arturo en el porche. No había tiempo para correr. No había tiempo para esconder la evidencia de lo que había descubierto. Todo lo que podía hacer era alisar mis faldas, intentar controlar mi respiración y rezar para convencerlo de que estaba haciendo algo inocente, como limpiar los muebles del despacho. La puerta principal se abrió con su chirrido familiar y lo escuché llamando mi nombre con esa voz controlada que siempre usaba, la que sonaba educada, pero tenía hielo corriendo por debajo. Cuando apareció en la puerta del despacho, aún con su sombrero y abrigo puestos de su viaje, yo estaba parada junto a la ventana, fingiendo regar la planta en el alféizar. Pero en el momento en que vi su rostro, supe que mi actuación no engañaba a nadie. Esos ojos de cielo invernal fueron directos a su escritorio. Notaron el cajón roto, los papeles desordenados, y luego se fijaron en mí con una expresión que congeló mi sangre en las venas. No dijo nada al principio, solo se quedó allí estudiándome como si fuera un espécimen que intentaba identificar. Luego, lentamente, se quitó el sombrero y el abrigo, colgándolos en el perchero junto a la puerta, con la misma precisión cuidadosa que aplicaba a todo lo demás. Cuando habló, su voz era tan tranquila que era más aterradora que gritar. Me preguntó qué estaba haciendo en su despacho. Intenté decirle que solo estaba limpiando, que había tirado algo accidentalmente mientras quitaba el polvo, pero mi voz salió apenas como un susurro, y podía sentir su diario quemando contra mis costillas donde lo había escondido. Caminó hacia su escritorio, examinó el candado roto y luego se giró hacia mí con algo que podría haber sido decepción si no hubiera sido tan frío. Entonces me dijo que había sospechado durante semanas que me estaba volviendo como las demás, paranoica, sospechosa, revisando sus cosas privadas, buscando evidencia de infidelidades que solo existían en mi mente enferma. Lo dijo con tristeza, como si realmente lamentara verme seguir el mismo camino que Genoveva, Margarita y todas las demás. Incluso extendió la mano para tocar mi mejilla, en lo que habría parecido un gesto de consuelo si no supiera de lo que eran capaces esas manos. Pero entonces su expresión cambió, y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. No solo el control frío que normalmente mostraba, sino una furia real, el tipo de rabia que se había estado acumulando detrás de su fachada cuidadosa durante años y finalmente se abría paso. Me agarró por los hombros, y su agarre era lo bastante fuerte para dejar moretones, lo suficiente para hacerme saber que el tiempo de fingir había terminado.
Me dijo que sabía lo que había encontrado, sabía lo que había leído, y que no importaba porque nadie creería una palabra de lo que dijera. Describió en detalle cómo iba a hacerme internar en el asilo, cómo los doctores allí tenían tratamientos especiales para mujeres que sufrían de delirios histéricos, cómo pasaría el resto de mi corta vida en una habitación acolchada, gritando acusaciones que solo probarían cuán loca estaba realmente. Pero mientras hablaba, describiendo sus planes para mi destrucción con la misma precisión metódica que aplicaba a todo lo demás, sentí algo cambiar dentro de mí. Tal vez fue saber que tenía su diario presionado contra mi corazón, prueba física de cada cosa horrible que había hecho. Tal vez fue pensar en Margarita y Genoveva y todas las demás mujeres que murieron porque no lucharon. O tal vez fue que después de meses viviendo en miedo, finalmente llegué al punto donde la rabia era más fuerte que el terror. Cuando terminó de explicar cómo terminaría mi vida, lo miré directamente a esos ojos pálidos y le dije que sabía exactamente qué clase de monstruo era. Le conté sobre su diario, sobre las confesiones detalladas que había escrito de su puño y letra, sobre cómo el mundo entero sabría lo que Arturo Mendoza había hecho a 4 mujeres inocentes que cometieron el error de confiar en él. La expresión en su rostro cuando dije eso es algo que nunca olvidaré. Pura conmoción, como si no pudiera creer que una de sus víctimas finalmente había encontrado el valor para contraatacar. Pero la conmoción solo duró un momento antes de convertirse en algo mucho más peligroso. Y supe que lo que pasara después determinaría si vivía para ver otro amanecer o me convertía en la quinta entrada en su diario de asesinatos. Lo que pasó después aún me da escalofríos cuando lo pienso, incluso después de todos estos años. El rostro de Arturo pasó por una transformación que fue como ver una máscara deslizarse para revelar algo inhumano debajo, pero en lugar de abalanzarse sobre mí como esperaba, comenzó a reír. Un sonido tan frío y vacío que me erizó la piel peor que su enojo. Entonces me dijo la verdad, que cambió todo lo que creía entender sobre mi situación. Dijo que tenía razón sobre que él era un asesino, razón sobre Margarita, Genoveva y las demás, pero estaba equivocada en un detalle crucial que haría que toda mi evidencia no valiera nada. Caminó hacia su escritorio, sacó una llave diferente y abrió un compartimento secreto que ni siquiera sabía que existía. Dentro había otro diario, encuadernado en cuero negro y cerrado con un broche de latón. Cuando lo abrió, pude ver páginas y páginas de escritura, pero no era la letra cuidadosa de Arturo. Era de alguien más, alguien cuya caligrafía era educada y precisa de una manera que la de Arturo nunca había sido. Me dijo que el diario que había robado de su escritorio era falso, plantado allí para que lo encontrara, justo como había plantado el diario de Genoveva en ese tablón suelto arriba. Cada detalle sobre sus supuestos asesinatos, cada confesión que pensé que lo destruiría había sido escrita cuidadosamente para convencerme de que estaba casada con un asesino, cuando la verdad era algo mucho más retorcido y peligroso. El diario real pertenecía al doctor Morales, el mismo hombre al que Arturo había escrito sobre internarme. Pero el doctor Morales no era solo el médico del pueblo. Era el socio de Arturo en un esquema que llevaba años, apuntando a jóvenes de familias pobres que no serían extrañadas si desaparecían. El asilo no era un lugar donde encerraban a esposas inconvenientes. Era donde las llevaban a morir. Sus muertes se registraban como suicidios o accidentes, sus cuerpos enterrados en tumbas sin marcar. Arturo nunca había matado a nadie él mismo. Solo era el reclutador, el viudo respetable que se casaba con chicas desesperadas y luego las llevaba a la locura con tortura psicológica hasta que estaban listas para ser entregadas al doctor Morales para la fase final de su destrucción. Las 7 veces al día, la frialdad, la constante sensación de ser observada y juzgada. Todo estaba diseñado para quebrar mi cordura hasta que estuviera genuinamente lo bastante inestable para que nadie cuestionara mi internamiento. Pero aquí viene la parte que casi detuvo mi corazón.
Margarita, Genoveva y todas las demás no habían muerto. Estaban vivas, encerradas en una sección privada del asilo que el doctor Morales manejaba como su propia prisión personal, drogadas hasta la sumisión y olvidadas por un mundo que las creía muertas. No solo enfrentaba mi propia muerte, enfrentaba la posibilidad de pasar el resto de mi vida como un fantasma viviente, atrapada con las otras mujeres que cometieron el error de casarse con Arturo Mendoza. La revelación me golpeó como un golpe físico, pero también me dio algo que no había tenido antes: esperanza. Si las otras esposas estaban vivas, había una posibilidad de salvar no solo a mí, sino a todas ellas. Y si el doctor Morales era el verdadero monstruo en esta sociedad, entonces Arturo era solo un cobarde escondiéndose detrás del mal de otro. Fue entonces cuando tomé la decisión que salvó mi vida y la de 5 mujeres más. En lugar de intentar huir o pelear, le dije a Arturo que quería hacer un trato. Dije que iría voluntariamente al asilo si me dejaba escribir una carta a mi familia explicando mi decisión. Algo que haría que mi internamiento pareciera voluntario y lo protegería de sospechas. Lo que realmente escribí fue un relato detallado de todo lo que descubrí, incluyendo la ubicación del ala privada del doctor Morales y los nombres de todas las mujeres que sospechaba estaban retenidas allí. Sellé la carta en un sobre dirigido a mi hermano, pero en lugar de dárselo a Arturo para que lo enviara, se lo pasé a doña Clara Villanueva en la iglesia el domingo siguiente, diciéndole que contenía mi última voluntad y testamento y pidiéndole que se asegurara de que llegara a mi familia si algo me pasaba. Clara podía ser chismosa y metiche, pero no era estúpida, y podía leer entre líneas lo suficiente para entender que algo estaba muy mal. 3 días después, cuando Arturo intentó internarme, Clara ya había contactado a las autoridades estatales y exigido una investigación sobre el asilo del doctor Morales. Lo que encontraron allí fue peor de lo que imaginé. No solo las 5 mujeres que se suponía estaban muertas, sino docenas más de todo el estado. Mujeres cuyas familias habían sido informadas que murieron de varias enfermedades, cuando en realidad habían sido secuestradas y encarceladas. El doctor Morales había estado manejando su operación por más de una década, y Arturo era solo uno de varios hombres ayudándolo a conseguir víctimas. El juicio fue noticia en todo México y más allá. Arturo recibió cadena perpetua. El doctor Morales fue sentenciado a muerte, y yo obtuve algo que nunca esperé tener de nuevo: mi libertad y mi vida de vuelta. Pero más importante aún, tuve la oportunidad de ayudar a reconstruir las vidas de mujeres que habían sido dadas por muertas, empezando por Margarita y Genoveva, que se volvieron como hermanas para mí en los años que siguieron. Aprendí que sanar toma tiempo, que las pesadillas no desaparecen solo porque el monstruo es encerrado, pero que sobrevivir a algo que debería haberte destruido te hace más fuerte de lo que jamás imaginaste que podrías ser. Tengo 70 años ahora, y he pasado los últimos 50 años de mi vida demostrando que una mujer no solo puede sobrevivir al peor tipo de mal, sino que puede prosperar a pesar de él. Si estás escuchando esto y estás atrapada en tu propia pesadilla, recuerda que incluso cuando todo parece desesperado, incluso cuando el mundo entero parece estar en tu contra, siempre hay una salida si tienes el valor de buscarla. No dejes que nadie te convenza de que estás loca por ver la verdad. Y no dejes que el miedo te impida luchar cuando tu vida depende de ello. Mi historia muestra que a veces las personas en las que más confiamos son las que pueden lastimarnos más. Pero también muestra que el espíritu humano es más fuerte que cualquier mal que intente romperlo. Todavía estoy aquí. Todavía estoy luchando. Quiero saber de ti. Comparte tu historia si te sientes llamada a hacerlo, porque cada voz importa. Y cada sobreviviente hace el mundo un poco más seguro para las mujeres que vienen después de nosotras. Dime, ¿desde qué ciudad estás escuchando esto? Me encantaría saber hasta dónde viajan mis palabras y a quiénes podrían estar tocando. Es Content Tip to Explain. A los 70 años, sentada aquí en mi porche en San Miguel, viendo el sol poniente teñir el cielo de naranja,
como las flores de cempasúchil en el Día de Muertos, tengo que contar algo que me ha devorado el alma por más de 50 años. Mi esposo me usaba 7 veces al día, todos los días. Pensaba que era deseo por mí. Pero, Virgen de Guadalupe, era algo mucho más enfermizo de lo que jamás imaginé. Un secreto que aún me hace temblar, como si él todavía estuviera aquí, observándome en la oscuridad. Me llamo Rosa Hernández, y si pasas por San Miguel mañana temprano, me verás regando mis milpas o vendiendo tamales en la plaza central. La gente me conoce como la viuda tranquila que hace los mejores chilaquiles de la región y nunca falta a la misa dominical en la capilla de San José. Ven mi casa limpia, mi ropa planchada, el modo en que saludo desde mi patio cuando pasan. Creen que me conocen. Pero este pueblo, con sus campanas sonando cada hora y el dulce aroma a canela en los mercados, guarda mi secreto desde hace más tiempo del que algunos aquí han vivido. El sonido de las gallinas cacareando por la mañana, el bullicio del mercado los sábados, incluso la luz de la tarde filtrándose por mis cortinas de encaje. Todo parece una mentira ahora, como si viviera con una máscara que no me queda bien, porque bajo toda esta normalidad, bajo esta vida que construí de las cenizas de lo que pasó, hay una verdad tan oscura que haría que estos buenos católicos cruzaran la calle al verme. Me prometí esta mañana, escuchando al mismo gallo que canta fuera de mi ventana desde hace 10 temporadas de lluvias, que por fin contaría toda la historia, la verdadera, no la versión suavizada que he llevado como una piedra en el pecho, porque llega un momento en que callar no protege a nadie más, solo protege la mentira. Y esto es lo que pido de ustedes quienes estén escuchando esta confesión de una anciana. Quédense conmigo en las partes feas, en las que querrán apartar la mirada. Porque esta no es solo mi historia ya. Es la historia de lo que pasa cuando el mal lleva la cara de un esposo, cuando una chica de 17 años es vendida para pagar deudas y cuando el silencio se convierte en su propia prisión. Si tienen estómago para la verdad, si pueden soportar escuchar sobre el hambre real que vivía en mi casa, entonces acérquense y escuchen bien, porque voy a contar cómo sobreviví al infierno y por qué me tomó 52 años entender qué pasaba realmente conmigo en esa cama con sábanas ásperas y el olor a madera vieja que aún persigue mis sueños. Tienen que entender algo sobre 1973 en el México rural. Los tiempos eran duros, como tierra seca, en sequía. Cuando tu padre cae con tuberculosis y no puede trabajar más en el campo, no hay muchas opciones para una familia como la nuestra. Teníamos 10 hectáreas de buena tierra, pero la tierra buena no vale nada sin dinero para semillas. Y cuando el dueño del terreno viene a cobrar cada quincena con sus papeles y ojos fríos. Tenía 17 años esa primavera, recién cumplidos en marzo, cuando las bugambilias empezaban a florecer. Creía saber cómo sería mi vida. Casarme con Tomás Ramírez, el muchacho de la finca vecina con una sonrisa torcida que dejaba flores silvestres en mi puerta. Soñaba con cosas simples, cenas dominicales, bebés gateando en pisos limpios, tal vez un pequeño huerto detrás de una casa blanca con ventanas azules. Pero los sueños no pagan deudas. Cuando papá empezó a toser sangre, mamá me sentó en la mesa de la cocina, esa mesa vieja de madera que se tambaleaba en una pata, y me contó sobre la oferta de don Arturo Mendoza. Arturo era dueño de Medio Valle, con dinero de 3 generaciones, y a sus 60 años buscaba a su tercera esposa. La segunda, Genoveva, había muerto en el parto 2 años antes, y decían que se sentía solo en esa casa grande en la colina. Ofrece pagar la deuda de la tierra y dar medicina para tu padre, dijo mamá, con manos temblorosas al servir el café aguado, que era lo único que podíamos comprar. Solo quiere que sea su esposa a cambio. Recuerdo el sol de la tarde entrando por la ventana de la cocina, haciendo que todo pareciera dorado y pacífico, mientras mi mundo se derrumbaba. Casarme con Arturo significaba seguridad, que papá tal vez viviera, que mi hermanito terminara la escuela en lugar de trabajar hasta sangrar las manos. También significaba despedirme de todo sueño de amor.
Pero nadie me advirtió que el hambre de Arturo no era el deseo normal entre esposo y esposa. Nadie me preparó para cómo sus ojos me atravesaban, como si fuera un fantasma con la forma de otra persona. La boda fue pequeña, solo familia y vecinos, en la capilla de San José, con el padre leyendo de su Biblia gastada. Usé el vestido de novia de mamá, ajustado en la cintura y suelto en el pecho. Recuerdo el encaje raspándome el cuello, como si ya intentara asfixiarme. Arturo estaba a mi lado en su traje negro, oliendo a ron de Bahía y algo medicinal. Cuando puso el anillo en mi dedo, sus manos estaban frías como la niebla de la mañana. Esa primera noche, al llevarme escaleras arriba al cuarto que ahora era nuestro, pensé que estaba lista. Mamá me había dado el consejo por la mañana, con palabras tartamudeadas y mejillas rojas sobre los deberes de una esposa, y que dolería al principio, pero mejoraría. No me preparó para el ritual. La forma en que Arturo sacaba su reloj de bolsillo y miraba la hora como si cronometrara una cosecha. Cómo doblaba su ropa con precisión en la silla junto a la ventana, sin mirarme mientras me ponía el camisón que había dejado en la cama. Un camisón de Genoveva que aún olía levemente a agua de lavanda. 7 veces de ese primer día, 7 veces me llamó a ese cuarto con cortinas pesadas de terciopelo y la cama que crujía como si llorara. Mañana, media mañana, mediodía, tarde, atardecer, noche y una vez más antes del amanecer. Cada vez igual, metódico, silencioso, con los ojos fijos en algo por encima de mi hombro, como si viera a otra persona. Me convencía de que así era el matrimonio, que los hombres mayores tenían necesidades diferentes, que me acostumbraría. Pero había algo en su toque que parecía enojo, en cómo apretaba mis hombros que hablaba de castigo en lugar de pasión. Cuando terminaba, se apartaba y se vestía de inmediato, y yo quedaba allí escuchando el reloj del pasillo, marcando el tiempo hasta la próxima vez, preguntándome qué hambre necesita alimentarse 7 veces al día y nunca se sacia. Las otras esposas del pueblo, cuando las veía en el mercado o después de la misa, me daban miradas cómplices, como si compartieran una broma sobre recién casados. Pero esto no disminuía, no se volvía algo normal. Al contrario, la necesidad de Arturo parecía crecer, más desesperada, como si intentara llenar un agujero que solo se hacía más profundo. Fue cuando empecé a sospechar que no era su esposa de verdad, sino algo sin nombre que me erizaba la piel incluso cuando no me tocaba. Pero no imaginaba, en esa casa grande con pisos pulidos y muebles pesados, que lo que vivía no era deseo, era venganza, y la persona que él castigaba ni siquiera estaba viva. Vivir con Arturo era como compartir la casa con una tormenta que nunca estalla. Toda esa presión en el aire, esperando el relámpago. El hombre con el que me casé no era cruel de forma obvia. Nunca alzaba la voz, nunca me golpeaba con rabia. Proveía bien, aseguraba vestidos bonitos para la misa y dinero para los mandados. Para el mundo exterior, parecíamos cualquier pareja caminando por la calle principal los domingos por la mañana. Pero dentro de esa casa, aprendía la diferencia entre esposo y carcelero. Arturo tenía rutinas que gobernaban cada minuto. Horarios más precisos que el tren que pasaba por San Miguel a las 2:15 cada tarde. Despertaba a las 5:30 en punto. Se vestía en el mismo orden: ropa interior, camiseta, pantalón, camisa, tirantes. Luego se giraba hacia mí con esos ojos de cielo invernal y decía: «Hora, Rosa». Solo esas 2 palabras, como si fuera una cita en su agenda. La casa parecía contener el aliento. Todo impecable, todo en su lugar. Cortinas pesadas bloqueando el sol ardiente, haciendo que las habitaciones parecieran oscuras incluso a mediodía. Limpiaba los mismos muebles de caoba todas las mañanas, pulía los mismos marcos de plata con fotos de personas que no conocía, barría pisos que nunca parecían ensuciarse. El silencio era tan denso que casi se podía tocar, roto solo por el tic-tac del reloj y los pasos medidos de Arturo,
patrullando de cuarto en cuarto. Él se ocupaba de sus negocios, manejaba las fincas, revisaba a los arrendatarios, lidiaba con asuntos de dinero en su despacho. Yo me ocupaba de los míos, que básicamente eran esperar la próxima vez que apareciera en la habitación donde estaba y dijera esas 2 palabras. Esperar las comidas en silencio mientras leía sus periódicos agrícolas. Esperar la hora de dormir, cuando apagaba la lámpara y se daba la vuelta como si no estuviera allí. Lo más extraño era cómo me miraba a veces, cuando pensaba que no lo veía, no con deseo ni cariño, sino con una expresión calculadora, como si me midiera contra algo en su mente, como si fallara en una prueba que ni sabía que estaba tomando. Empecé a hablar sola solo para escuchar una voz humana en esa quietud, a tararear himnos mientras trabajaba para empujar el silencio. Pero fue cuando encontré el tablón suelto en el armario de arriba que entendí que no era la primera mujer en vivir este infierno en la casa de Arturo Mendoza. Era un martes a finales de octubre, o tal vez miércoles. La memoria me falla en el día exacto, pero recuerdo claro que el flamboyán fuera de la ventana del cuarto se había tornado color sangre seca. Había ese calor húmedo que te hace querer envolverte y esconderte. Buscaba una manta extra para alejar el sudor nocturno que se pegaba a la piel en esa casa, sin importar cuánta brisa entrara. El armario de sábanas de arriba era uno de los pocos lugares que no parecía pertenecer a otra persona. Solo estantes prácticos y telas dobladas. Nada sofisticado. Estirándome en la punta de los pies para alcanzar el estante más alto, mi mano golpeó algo que no era tela. El tablón de abajo estaba suelto, lo suficientemente torcido como para ceder al presionarlo. No era curiosa por naturaleza. Papá decía que la curiosidad mata más que a los gatos. Pero ese tablón me llamó como un susurro en la misa que no puedes ignorar. Tal vez era la soledad hablando, o la forma en que esa casa me hacía sentir en la sombra de otra. Pero me encontré forzando con las uñas hasta que cedió. Debajo había un espacio pequeño, del tamaño de una caja de puros. Dentro, algo envuelto en una tela azul desvaída que olía a rosas viejas y polvo. Mis manos temblaban fuerte al desenvolver lo que resultó ser un libro de cuero, lo bastante pequeño para caber en la palma, con un cierre de latón verde por la edad. Al abrirlo y ver la caligrafía cuidadosa en la primera página, Propiedad de Genoveva Mendoza, 1971. Mi corazón latía tan fuerte que temí que Arturo lo oyera desde abajo en su despacho. Era su diario, el de la esposa muerta, escondido como un tesoro secreto. Debía haberlo guardado de nuevo, envuelto en esa tela azul y fingido que nunca lo encontré. Pero sentada en el suelo del armario, con la luz del otoño filtrándose por el pasillo, comencé a leer. Y lo que hallé en esas páginas heló mi sangre como agua de pozo. Las primeras entradas eran normales: el clima, fiestas en la plaza, visitas a vecinos, cosas cotidianas que cualquier mujer escribiría. Pero mientras leía, pasando páginas llenas de la letra cuidadosa de Genoveva, el tono cambiaba. Empezaba a hablar de las necesidades peculiares de Arturo, de cómo parecía castigarla por algo que no entendía. A veces me mira como si fuera otra persona, escribió, como si viera a una mujer completamente diferente, alguien que le hizo un gran daño. Y la frecuencia no es natural. Es como si intentara borrar algo a través de mí, usando mi cuerpo para saldar alguna cuenta que ni siquiera conozco. Se me secó la boca al leer esas palabras, porque podrían haber sido mis propios pensamientos puestos en papel. La misma confusión, el mismo miedo creciente de que lo que pasaba en nuestro cuarto no era amor ni deseo, sino algo más oscuro y retorcido. Pero fue la última entrada, fechada 3 días antes de que Genoveva muriera, la que me hizo entender que estaba en verdadero peligro. Su letra era diferente aquí, más temblorosa, como si hubiera escrito con miedo. Hoy encontré la fotografía. Sé lo que él piensa que hice, y sé que nunca me lo perdonará. Estoy esperando a su hijo, pero él me mira como si llevara el hijo de otro. Dios me ayude. Creo que planea castigar a este bebé por mis supuestos pecados. La entrada
terminaba a media frase, como si la hubieran interrumpido o no encontrara palabras para la horrible revelación que le había llegado. Y mientras estaba allí en el armario con su diario en las manos, escuchando los pasos de Arturo abajo, finalmente entendí qué enfrentaba en mi matrimonio. No era la esposa amada de Arturo Mendoza, era el reemplazo de Genoveva en un juego enfermo de venganza que él jugaba mucho antes de que yo entrara en su casa. Si no descubría qué pensaba él que ella le había hecho, podría terminar tan muerta como ella. Esa noche no pude dormir pensando en las palabras de Genoveva sobre esa fotografía y qué significaba. Cada vez que la respiración de Arturo se asentaba en un ritmo profundo que indicaba que dormía, me encontraba mirando el techo, intentando armar el rompecabezas de qué tipo de mujer creía mi esposo que había desposado. Fue cerca de las 3 de la mañana, lo sé porque escuché el reloj del pasillo sonar, cuando tomé la decisión que lo cambió todo. Me deslicé de la cama, silenciosa como ratón de iglesia, y regresé descalza al armario, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que despertaría a los muertos. El diario seguía allí, donde lo había escondido bajo el tablón suelto. Esta vez lo llevé a la cocina, donde podía encender la lámpara de aceite y leer bien. Lo que encontré en esas páginas restantes me hizo entender que Genoveva no solo imaginaba cosas, había vivido la misma pesadilla que yo, pero había descubierto el porqué antes de que la matara. Las entradas de sus últimos meses pintaban el retrato de una mujer desmoronándose bajo el peso de la rabia inexplicable de su esposo y la certeza creciente de que él creía que su hijo por nacer no era suyo. Él cuenta, escribió en una entrada que hizo temblar mis manos. Me di cuenta de que está contando los días, calculando cuándo fue concebido el bebé, y de alguna manera se convenció de que ocurrió durante un tiempo en que piensa que fui infiel. Pero nunca lo fui. Nunca miré a otro hombre. La única vez que estuve lejos de casa fue cuando fui a cuidar a mi hermana enferma en Guadalajara por esas 3 semanas en mayo. Y él lo sabe. Él mismo me llevó a la estación de tren. Tuve que parar de leer y apoyar la cabeza en las manos porque el horror comenzaba a tener sentido. Arturo no era solo un hombre con un apetito inusual por su esposa. Era un hombre que se había convencido de que su esposa lo había traicionado. Y cada vez que me llevaba a ese cuarto, intentaba deshacer lo que creía que ella había hecho. Yo estaba pagando el precio por los pecados imaginados de otra mujer. Pero fue la siguiente entrada la que casi me hizo dejar caer el diario. Encontré donde lo guarda. La fotografía que él cree que prueba mi culpa. Está en su despacho, cerrada en el cajón inferior de su escritorio. Es una foto mía hablando con un hombre en la estación de tren en Guadalajara, solo hablando, nada más. Pero de alguna manera, Arturo la ha tergiversado en evidencia de un amorío que nunca ocurrió. El hombre solo pedía direcciones, pero en la mente de Arturo, ese momento de conversación se convirtió en prueba de que estoy esperando el hijo de otro. La entrada final eran solo 2 líneas, escritas con una letra tan temblorosa que apenas podía leerlas. El bebé viene antes de tiempo. Arturo dice que si no se parece a él, sabrá con certeza que soy. Dios nos ayude a ambos. Genoveva había muerto dando a luz a un bebé que, según los registros del pueblo que vi en el juzgado, se parecía exactamente a Arturo Mendoza. Ella murió siendo castigada por una traición que existía solo en la imaginación enferma de su esposo. Y ahora yo vivía en su lugar, sufriendo el mismo castigo por el mismo crimen imaginado. Sentada en esa cocina con la lámpara de aceite parpadeando y proyectando sombras danzantes en las paredes, finalmente entendí el verdadero horror de mi situación. No estaba casada solo con un hombre con necesidades peculiares. Estaba casada con un hombre que ya había matado a una esposa con sus delirios paranoicos, y ahora me mataba lentamente de la misma manera. Lo peor fue la comprensión que me golpeó como un golpe físico. Si Arturo pudo convencerse de que Genoveva había sido infiel, basándose en nada más que una foto suya hablando con un extraño,
¿qué le impediría encontrar evidencia similar contra mí? ¿Qué momento inocente de mi pasado torcería en prueba de traición? ¿Y qué haría conmigo cuando decidiera que era tan culpable como creía que Genoveva era? Estaba aún allí, con esas preguntas terribles girando en mi mente, cuando escuché pasos en las escaleras y me di cuenta de que Arturo había descubierto que no estaba en nuestra cama. Los pasos se detuvieron al pie de las escaleras y podía sentirlo parado allí en la oscuridad, escuchando. Mi cuerpo se puso rígido como un poste y tuve justo el tiempo de apagar la lámpara de aceite y meter el diario de Genoveva dentro de mi camisón antes de escuchar que se acercaba a la cocina. Rosa. Su voz cortó la oscuridad como un cuchillo. No exactamente enojada, pero con ese control frío que de alguna manera era peor que gritar. ¿Qué haces aquí abajo? Apreté mi espalda contra la silla de la cocina, sintiendo el cuero del diario clavándose en mis costillas, e intenté que mi voz sonara normal. No podía dormir, logré susurrar. Pensé que un poco de leche caliente ayudaría. Apareció en la puerta como un fantasma, su camisa de dormir blanca haciéndolo parecer pálido y de otro mundo bajo la luz de la luna que entraba por la ventana. Por un largo momento, solo estuvo allí, estudiándome, y podía sentir esos ojos de cielo invernal catalogando cada detalle. Mis pies descalzos, mis manos temblorosas, la forma en que me sostenía demasiado rígida y cuidadosa. «Estás fría», dijo finalmente. Había algo en su voz que no podía descifrar, casi como preocupación, pero torcida, como si estuviera preocupado por el daño a algo que le pertenecía más que por mi comodidad. «Sí», dije, porque era verdad. Temblaba por todo el cuerpo, aunque no del todo por el frío. Se acercó más, lo suficiente para que oliera el ron de Bahía que usaba en el cabello, y algo más debajo, algo agrio y medicinal que parecía adherirse a su piel. Cuando extendió la mano y tocó mi mejilla con el dorso, tuve que morderme la lengua para no retroceder. «A veces me recuerdas a ella», dijo, tan bajo que apenas lo oí. «La forma en que te mueves, cómo sostienes la cabeza». Genoveva tenía esa misma cualidad delicada. El diario se sentía como si quemara contra mi pecho, y me pregunté si de alguna manera podía sentir su presencia, si la culpa estaba escrita en mi rostro en letras lo bastante grandes para que las leyera, incluso en la oscuridad. La gente siempre dijo que nos parecíamos un poco, susurré, lo cual era cierto. En la boda habían mencionado que la segunda y tercera esposa de Arturo tenían esa misma contextura delgada y cabello oscuro. «Sí», dijo, y su mano pasó de mi mejilla a mi garganta, no apretando, solo descansando allí como un recordatorio de lo fácil que podría lastimarme si quisiera. «Pero también eres diferente, más fuerte tal vez. Ella siempre fue tan frágil, siempre llorando por algo». La forma en que lo dijo, como si las lágrimas de Genoveva fueran una ofensa personal en lugar de la respuesta natural de una mujer destruida lentamente por los delirios de su esposo, me revolvió el estómago.